Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Gabriel Tortella, economista e historiador especialista en la historia económica de la Edad Contemporánea. Gabriel Tortella es doctor por la Universidad de Wisconsin, es también doctor por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor catedrático emérito de Historia de la Economía en la Universidad de Alcalá de Henares. Es autor de varias obras, entre las que destacan El desarrollo de la España contemporánea, Historia económica de los siglos XIX y XX, con una primera edición en 1994 y una tercera edición en el año 2011. También es autor de La democracia ayer y hoy, también de Para comprender la crisis, junto a Clara Eugenia Núñez, y su último libro es Capitalismo y Revolución, publicado por Gadir en el año 2017. Es también colaborador habitual de la prensa escrita. Con todos ustedes, Gabriel Tortella. Gabriel Tortella, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Muchas Bien gracias. hallados. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de hablar de tu trayectoria y de tu obra académica, y también a lo mejor podemos tocar algo de actualidad, quería hablar un poco sobre tus orígenes. Tú naces en Barcelona, Sí, en plena Guerra Civil, 24 de noviembre del año 36. sí, en plena guerra civil. Claro, yo de esto no recuerdo nada, pero sí, creo, es decir, mi madre contaba siempre una anécdota de que cuando yo oía los bombardeos en Barcelona, decía un trueno, un teno, decía, porque era muy pequeño, tenía 2 años. Y claro, mi madre, pues como todas las madres, se preocupaba muchísimo de mí cuando oía que venían los aviones, no sabía dónde meterse, se metía en el sitio más resguardado conmigo porque pues tenía miedo de que me mataran o que se cayera la casa. Y eso también es una cosa que me transmitió mucho mi madre, los sustos que había pasado con la guerra. Pero, claro, eso del trueno, yo no lo recuerdo. Era una historia que contaban ellos. ¿Y qué contaban tus padres? ¿Qué memoria familiar teníais de la guerra? Bueno, mis padres eran los dos universitarios. Mi padre era licenciado en Derecho y mi madre era licenciada en Filosofía y Letras, historiadora más bien. Y bueno, pues en mi casa se hablaba mucho de literatura, mucho de historia, mucho de política. Eran temas que les interesaban y además los amigos que teníamos tanto en Barcelona como en Madrid pues eran de esa misma pues, catadura de características, vamos. Sí. Eran gente universitaria, y casi todos eran de izquierdas, digamos, pero también había algunos que no lo eran, que eran de derechas o que eran incluso algunos franquistas con los que mi padre se llevaba bien, a pesar de que a veces discutían. Yo tenía mi padrino. Era el padre de los Robert de Ventós. Robert de Ventós, no sé si te suena, murió hace poco, eran varios hermanos. Uno de ellos es abogado en Barcelona y este otro era un escritor, es Javier Robert de Ventós, que fue bastante conocido, fue filósofo, discípulo de Aranguren. Y su padre fue mi padrino, porque era muy amigo de mi padrino y su esposa, que era la Ventós, pues que era una mujer encantadora. Era mi madrina también, eran padrinos míos los dos. Y pues estos eran muy de derechas. Yo creo que, dado el carácter de mi padrino, Juanín, era un poco para epatar. Entonces, además era muy castellanista, además era muy gracioso porque tenía un acento catalán muy fuerte, pero decían, si era muy admirador de Menéndez Pidal, por ejemplo, entonces decía que Castilla había sido la que había hecho España y tal, y qué tal. Y en aquel tiempo, para mí, todas estas cosas no significaban absolutamente nada. En tu casa hablabais en castellano, entiendo. Hablamos en castellano porque mi madre era castellana, era madrileña. Pero mi padre hablaba en catalán con todos los amigos. Yo siempre lo he dicho, no había ningún problema. La gente hablaba indistintamente catalán y castellano. Por ejemplo, mi madre no hablaba catalán, pero lo entendía perfectamente. No le importaba nada que se hablara en catalán. Pero, por deferencia,
cuando se dirigían a ella hablaban en castellano, o incluso cuando ella estaba en la conversación hablaban en castellano, aunque luego entre sí se hablaban en catalán. Y era, bueno, una cosa pues, que para mí era agradable. Me gustaba oír las expresiones de un idioma u otro, que son bastante distintas. Y nunca, yo es que esto es un problema que han creado estos tipos. Nunca ha habido problema con el bilingüismo de Cataluña, ninguna. Mi padre, me acuerdo que mi padre era un tipo realmente muy notable en muchos aspectos, versificaba en catalán y en castellano. Y hacía versos bastante decorosos y bastante bien con los dos idiomas, no tenía ningún problema. Bueno, le gustaba pues oír sus cosas, porque más él tocaba el piano y a veces hacía canciones y en catalán y en castellano y las cantaba, etc. Y bueno, no sé, para nosotros los dos idiomas eran casi lo mismo, ¿no? No hablábamos, pero luego lo que pasó es que después vinimos a Madrid hacia el año 45 o así, cuando ya tenía yo pues 8 o 9 años. Y entonces ya, claro, en el colegio, vamos, yo con el colegio que iba en Barcelona, pues todo el mundo hablaba castellano también. Los profesores a veces hablaban en catalán entre sí, pero con los alumnos hablaban en castellano. Pero vamos, yo nunca hablé catalán, más que si tenía que hacerlo. Porque a lo mejor si alguien se dirigía a mí en catalán, pues yo contestaba en catalán, pero si no, no. ¿Cómo recuerdas la España de los años 40? Es decir, bueno, tienes Pues la experiencia de Barcelona. Muy pobre. Y la experiencia de Madrid. Yo me acuerdo, bueno, la España de los 40, pues los burros y los caballos por la calle era una cosa normal. Es decir, el ver a una persona que iba, bueno, por ejemplo, vendedores, los que ahora venden en una camioneta o una cosa así, pues iban en un burro, con unas alforjas o con un carrito. Entonces la calle estaba llena de estiércol de caballos y de burros, y de caballos y burros. Pues, eso a mí me hizo mucha gracia cómo con el desarrollo económico en los años finales de los años 50 y 60 y principios de los 60 desapareció completamente. Desaparecieron los animales. Yo me acuerdo que en Barcelona el carro de la basura era un carro de verdad, un carro verde tirado por 2 caballos, si no recuerdo mal, que levantaba así unas tapas y la gente tiraba la basura. ¿Hasta qué punto tu interés por la historia económica, que es lo que has dedicado tu vida, tiene que ver con esas experiencias de contemplar el mundo y también ese desarrollo, ¿no, que tiene España? Tiene muchísimo que ver con eso. Como te digo, yo, es decir, en aquel momento, en aquellos tiempos, eso me parecía normal, ¿no? Luego la desaparición de los burros y los caballos de la calle, ya era yo mayor. Bueno, fueron desaparecidos paulatinamente, no son que desaparecieran de la noche a la mañana, hasta que llegaba un momento que había, pues en los años 50 a lo mejor, el ver un burrito tirando de un carrito por la calle no era una cosa anormal, pero ya no había muchos. Y claro, eso desde luego se notó imperceptiblemente, sobre todo a partir de los años 50 los acuerdos hispano-norteamericanos, todo eso influyó. Pero claro, en ese tiempo yo ya tenía 15, 14, no más, 15, estaba empezando la universidad, claro, entonces yo, claro, los problemas sociales y el entender, yo me daba cuenta enseguida, bueno, mis padres también eran muy francófilos, los dos hablaban francés y amaban a Francia, y ir a París para ellos era lo mejor que se podía hacer. Y entonces, claro, decía, es que Francia es otra cosa. Es que, decir, si hubiera ese contraste, nosotros somos unos atrasados y Francia es otra cosa y tal. Y entonces... Pero tú intuías ahí, antes, creo que esto era todavía fuera de micrófono, que tus padres tenían una opinión nefasta de Franco. Sí. Eran francófilos de Francia. Francófilos de Francia. No de Franco. Sí. ¿Y hasta qué punto el retraso de España se asociaba, digamos, a la figura de tener un dictador o a una corriente histórica más larga? Yo entiendo que esta es por ahí por donde iban tus inquietudes, ¿no? Bueno, es decir, claro, lo que pasaba es que intentaba saber por qué teníamos una dictadura nosotros y Francia, en cambio, tenía una república. Y lo mismo pasaba en Italia, y lo mismo pasaba en todas partes, menos en Portugal.
Entonces, pues eso fue una de mis preguntas primeras, es decir, ¿por qué tenemos que tener esta situación? Es decir, yo seguida me hice demócrata, en el sentido, yo entendía perfectamente lo que era una democracia, que la gente tuviera que votar, que la gente eligiera a los que les gobernaban, etc. Eso me parecía que era elemental. Es decir, yo he sido desde niño casi, se puede decir que he sido un demócrata. Y entonces, ¿y por qué no? ¿Por qué tenía que mandar este tío, además, que no se iba nunca? Y entonces, este tipo de preguntas eran las que yo me hacía y las que me llevaron a interesarme por la historia. A mí me empezó a interesar mucho la historia, ya en el bachillerato. Yo fui al colegio estudio, y el colegio estudio era un colegio extraordinario, porque era un colegio que estaba dirigido por Jimena Menéndez Pidal, que era la hija de don Ramón. Y don Ramón iba por ahí. Yo tengo alguna foto del auto de Navidad que se hacía en el colegio estudio, y está entre el público don Ramón con su barba y tal. Eran unos profesores estupendos. Yo me acuerdo, siempre lo digo, cuando acabé y entré a la universidad, para mí la universidad fue un escalón para abajo. Y mis profesores del colegio de estudio eran mucho mejores. Claro, lo más es que yo estudié Derecho y no sé, bueno, sé que estudié Derecho porque mi padre se empeñó en que estudiara Derecho. Y el Derecho nunca me atrajo mucho. Y entonces, pues eso, claro, también fue un escalón para abajo. Sí, yo siempre lo digo, aprendí más de mis compañeros. Yo tuve algunos compañeros muy inteligentes en la carrera, y entonces eso sí, con esos hablando y discutiendo y recomendándonos libros y todo esto, pues eso me aprendí mucho. También tuve algún profesor muy bueno. Sí, tuve dos muy diferentes. Uno de ellos era Conde, Francisco Javier Conde, que daba Derecho Político, o que ahora sería constitucional. Entonces era un gran profesor, un gran orador, un hombre muy culto, que sabía muchísimo y que prácticamente nos hablaba de Maquiavelo, de Bodino, Baudin y de Hobbes, que yo creo que estaban muy bien elegidos porque son tres grandes cabezas y tal. Y yo leí El Príncipe y leí el Contrato Social. Me gustó mucho más El Príncipe que el Contrato Social, lo recuerdo. De Hobbes no leí nada entonces. Bueno, el caso es que así se formó. Entonces, ahí yo leía con mucho interés historia política y esto. Pero cuando llegó en segundo de carrera estaba economía, lo llamaban economía política, en Derecho. Y entonces tuve el otro profesor bueno, que se llamaba José María Naharro, y este explicaba estupendamente teoría económica a un nivel muy elemental, pero muy bien explicado. Y entonces yo dije, esto es lo que a mí me gusta. La teoría económica me pareció una manera racional de entender el comportamiento humano. Y esto va acompañado de un proceso de politización dentro y de a la la vez universidad. sí. A la vez tenía, sí, Que claro. hay militas en la asociación socialista. Sí. Que éramos un grupo de amigos, en realidad. Estaba. No, Javier Pradera, quizá te suene, pero Sí, claro, él claro. tenía un hermano, el hermano mayor era Víctor Pradera, se llamaba Víctor Pradera, que tenía ese nombre, y que era otro tipo. Los dos eran dos tipos muy especiales, los dos hermanos, muy inteligentes y muy raros. Pero Javier, que era el pequeño, aunque era mucho mayor de tamaño, que Javier medía casi 2 metros, era el comunista y Víctor era el socialista. Y entonces, bueno, pues yo me hice socialista, un poco, muchas veces lo digo o lo escribo, porque a mí lo de la dictadura del proletariado, yo hubiera sido comunista si no hubiera sido por lo de la dictadura del proletariado. Yo estoy ahora preparando un libro para explicar, yo creo, por fin,
una de las paradojas que siempre me parecieron, ¿por qué los comunistas, que en teoría el comunismo era pues una ciencia o una política, una teoría humanitaria, defensora de los pobres, defensora de los indefensos, de las clases más modestas, se había convertido en una dictadura sin piedad, vamos, que era peor que Franco? Y bueno, yo ahora ya creo que puedo dar la respuesta, pero eso es una cosa que ya digo, estoy trabajando en ello ahora. Voy a dar un curso, un grupo de conferencias sobre las grandes revoluciones y explicar un poco, en virtud de los hechos, cómo se da esa paradoja, porque claro, ha sido de los grandes monstruos de la humanidad en el siglo XX, pues está Hitler por un lado, es verdad, pero por el otro está Stalin, y por el otro está Mao, que también era, bueno, yo creo que mató más Mao que Hitler o que... Bueno, está porque es que Ho Chi China era Minh, muy grande. Está Ho Chi Minh también. Bueno, sí, pero hay muchos. Sí, pero... ¿Y cuál sería la tesis de por qué sucede esto? La culpa la tiene Lenin. Es Lenin el culpable. Porque es un poco no es complicado, no lo vas a entender inmediatamente, pero es decir, hay dos tipos de revoluciones, que eso es muy trillado: la revolución burguesa y la revolución proletaria. Porque con la revolución burguesa, el prototipo son la inglesa y la francesa, que se implanta un sistema parlamentario, pero es la burguesía la que llega al poder. Generalmente se hace un sistema de elección censitaria en la que solo votan los que pagan. Los propietarios. Los propietarios. Sí. Entonces, claro, pues está muy bien, comparado con el antiguo régimen, está muy bien, pero hay una clase, los proletarios, que realmente están completamente al margen y que son un poco los que llevan a sus espaldas todo el dolor y el trabajo y las damas y el hambre y la miseria de ese sistema. Entonces, durante todo el siglo XIX, estos proletarios pues luchan por sindicarse, por tener un poco de capacidad de mejorar su nivel de vida por medio de huelgas o de lo que sea. Uh-huh. Y entonces, a lo largo del siglo XIX, estos efectivamente algo van consiguiendo. Es decir, hay unos grandes dramas, hay manifestaciones que son ahogadas en sangre y todo esto, pero a pesar de todo, a fines del siglo XIX, no solo los sindicatos pesan en los países, en Inglaterra característicamente, pero también en Francia y en Alemania, sino que además el nivel de vida de la clase trabajadora aumenta, mejora. Es decir, no hay duda, eso se ha querido negar, pero a partir de 1848, a partir de la crisis del 48, el nivel de vida, eso ya no cabe la menor duda, que mejora. No en la primera mitad, y eso es muy discutible, pero en la segunda sí. Y entonces aparecen los partidos socialistas revolucionarios, dicen, si no hace falta una revolución, si no hace falta más que ampliar el sufragio, vamos a darles el voto también a los trabajadores, a los obreros, a la gente pobre, pero nos podemos permitir eso. Y entonces ya tendremos a todas las clases representadas en el Parlamento y haremos las reformas. Y entonces, efectivamente, eso lo hicieron en Inglaterra aparecieron los Fabianos, Bernard Shaw y todo un grupo de intelectuales, como siempre en Inglaterra, muy excéntricos y tal, pero que realmente crearon esta mentalidad de que no hace falta una revolución más que pacífica, no hace falta una revolución violenta. Bueno, dicen que Lenin se puso enfermo cuando se enteró de que había esta teoría entre los socialistas ingleses. Y en Alemania también hubo un discípulo de Engels, que se llamaba Eduard Bernstein, que dijo lo mismo. Visitó Inglaterra y dijo,
No, es decir, no hace falta. El nivel de vida de los trabajadores ha mejorado y puede seguir Bueno, mejorando. que se considera uno de los padres de la socialdemocracia, ¿no? Y a esos Bernstein, Sí, exacto. sí. Bernstein y los Fabianos son los padres de la socialdemocracia. Te digo, el disgusto de Lenin cuando llegó, cuando se enteró de eso, fue que se puso malo, estuvo en la cama 2 semanas y tal, de desesperación, porque él quería una revolución violenta. Entonces, efectivamente, hacia la Primera Guerra Mundial tuvo lugar esa revolución. Eso, en la Segunda Guerra Mundial, inició o aceleró la extensión del sufragio universal en todos estos países. En algunos países anglosajones y escandinavos ya había habido sufragio universal antes, e incluso el femenino también, o sea, verdaderamente universal, pero pequeños. Pero en los grandes fue realmente con la guerra. En gran parte, además, porque era la manera de atraerse a los trabajadores, porque en nuestros países decían, bueno, que no nos haría falta más, que estamos luchando contra los alemanes y aquí nos hicieron una revolución, que es lo que creía Lenin que iba a ocurrir. Y entonces, claro, vamos a darles y de hecho, entre muchos soldados se hablaba, ¿no? Dicen, ¿no?, que hay conversaciones en las trincheras de franceses diciendo, bueno, hay que parar la guerra con una revolución. Claro, claro. Pero yo creo que a pesar de todo, el nivel de vida había aumentado lo bastante para que hubiera mucho patriotismo también, porque hubo una elevación del sentimiento patriótico, tanto por el lado de los aliados como por el lado de la Entente. Todos los alemanes y los austriacos también. En realidad, eso era así. Y entonces, yo le llamo a eso la segunda revolución, o la revolución proletaria, que lo curioso es que para mí la revolución proletaria es la revolución pacífica. ¿Por qué podía ser pacífica? Primero, porque ya los trabajadores no estaban muertos de hambre. Lo que querían asemejarse más a la clase media, pero no estaban en el nivel de la inanición. Y además, por otra parte, tenían organizaciones, estaban más organizados, estaban mejor educados también, ¿no? Es decir, no tenían una buena educación como los burgueses, pero muchos de ellos ya no eran analfabetos, ya leían periódicos, ya se enteraban. Es decir, por lo tanto, podían estar representados en el Parlamento sin demasiado violencia. Es decir, y efectivamente, así sucedió. Se fue dando el sufragio universal durante la guerra y inmediatamente después de la guerra a los obreros, y se formaron partidos socialistas. Los partidos socialistas lucharon en favor del seguro de paro, el seguro de enfermedad. Y Lenin se escandaliza cuando ve que hay un socialismo de la reforma y no de la revolución. Exacto. Y entonces hay quien dice incluso, no sé dónde lo he leído, porque he estado leyendo mucho sobre la Revolución Rusa y sobre todas estas revoluciones, que uno de estos dijo, sí, bueno, pero eso es muy aburrido. Es decir, que realmente querían la aventura, de la violencia y todo esto. Y entonces es que eso es un poco lo que pasa. Entonces es lo que hace Lenin en Rusia, porque la verdadera revolución rusa es la revolución de febrero, es cuando cae el zar. Lo que pasa es que yo no sé tampoco, es verdad, Kerensky fue un cretino, eso desde luego. Hay uno de los que escribe una historia de la Revolución Rusa que dice, Lenin tuvo mucha suerte con sus enemigos. Y luego Kerensky fue imbécil absoluto. Pero claro, ellos, en esos meses que van de febrero a octubre, noviembre, que es... Pues naturalmente hay un caos de miedo, pero hay políticos bastante decorosos, hay partidos de centro, de derecha, de izquierda, que no son comunistas, etc. Pero claro, ellos tenían que dar el golpe y estaban muy preocupados. Lenin tenía una prisa loca por hacerse con el poder, porque temía que si los alemanes llegaban a Petrogrado, le había acabado la posibilidad. Y que en cambio, si ellos conseguían el poder en Petrogrado, entonces negociaban con los alemanes, cedían de todo lo que quisieran, pero los alemanes les iban a dejar en el poder. Claro. Bueno, Lenin además era un agente alemán.
Claro, sí, sí, bueno, el tren se lo puso a Alemania. Se lo puso a Alemania y el dinero también. Sí, sí. Es decir, Lenin iba con los bolsillos forrados de dinero y cuando se le acabó el dinero le siguieron pagando en San Petersburgo, en Petrogrado, le siguieron pagando. Eso, uno de estos, vamos, lo cuentan varios con más o menos detalle. Había una especie de compañía import-export alemana en Rusia que, en fin, blanqueando, hacía cosas de ese tipo, le daba dinero a Lenin. De modo que, claro, y entonces eso explica que Lenin, que quería rendirse a Alemania y que decía que había que parar la guerra y que había que no tenía que continuar, convenció a los bolcheviques que no estaban convencidos. Los bolcheviques les parecía un disparate lo que decía, porque claro, en Rusia había toda clase de posturas, pero en general la gente era patriota y no quería rendirse ante los alemanes. Y rendirse ante los alemanes implicaba perder prácticamente toda la Rusia occidental hasta Moscú y Petrogrado. Y entonces, pero bueno, entonces, claro, la Revolución Rusa no fue una revolución, fue un golpe de Estado. Que lo hizo en él. Pero claro, estos tíos cuando hicieron el golpe de Estado, pero era la revolución proletaria, pero no había proletarios. En Rusia la clase pobre eran los campesinos y numerosa. Claro, sí, sí. Y entonces, claro, se encontraron con un partido, un gobierno sin base, con muy poca base, y rodeado de gente que estaba dispuesta que los quería quitar en medio. Es decir, y entonces montaron el terror, la checa, todo esto. Entonces, ¿y esto por qué se convierte? Porque claro, hemos empezado hablando de esto a raíz de por qué los regímenes comunistas se convierten en regímenes asesinos, ¿no? Es decir, ¿y esto por qué se convierte en un manual de instrucciones para otros? Eso, claro, eso es lo tremendo. Porque como triunfaron, parecía que lo habían hecho bien. Hombre, yo recuerdo, los amigos comunistas de mis padres, decía, me acuerdo, la frase, no, el socialismo es la rueda de recambio del capitalismo. Es decir, allí lo bueno es lo de Rusia. Durante muchísimo tiempo, en España, por ejemplo, y en muchos países, se creía que lo de Rusia era realmente lo que decían que era. Bueno, no solo en España. Bueno, hay la historia esta que probablemente te suene de Burgess McLean y este grupo de espías en la diplomacia inglesa. Sí, sí. Siempre se me olvida cómo se llamaba, el peor de todos. Es decir, durante mucho tiempo... Bueno, Sartre en Francia, pues prácticamente era comunista y defendió el comunismo, sí. Y consideraba que Camus, que no creía en el comunismo, pues que era un traidor y la gente pues... El pasado imperfecto que dice Tony Judt, ¿no? Es decir, Tony Judt, que él sí. Habla de muchos de los intelectuales del siglo XX y sus desmanes. Claro. Y Gabriel, desde el punto de vista, por enlazar esto con la parte más biográfica, tú haces el doctorado en Estados Unidos en una época en la que no era tan común estudiar ni siquiera, no ya un doctorado, sino cualquier fase de la educación en Estados Unidos. Y llegas a Estados Unidos en el año 63. Sí. Un año en el que asesinan a Kennedy y en el que empieza una década de una conflictividad social, ¿no? El movimiento de los derechos civiles, tantas otras cosas. Cuéntanos cómo es esa experiencia. Tú, que estabas en Madrid, ¿no? Terminas tu carrera en la Complutense. Sí. ¿Y cómo apareces en Wisconsin en el año 63? Bueno, porque pedí una beca Fulbright y cuando yo dije que tenía interés en historia económica, me mandaron a Wisconsin porque tenía un fuerte departamento de historia económica. Bueno, no era un departamento, tenía un departamento de historia y un departamento de economía que tenía bastantes profesores que trabajaban en ¿Y eras socialista todavía? Yo me consideraba socialista. En este momento eras socialista. Que eres socialista en Estados Unidos en los años... Pues sí, pero entre los estudiantes no era una cosa tan rara. No, al contrario. No, porque además yo, cuando llegué, a cabo de muy poco tiempo, empezó
el problema de la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam radicalizó a los estudiantes norteamericanos muchísimo. Ah, bueno, claro. Entonces yo me acuerdo que fui a unas manifestaciones, protestas estudiantiles y tal. Mm, Y yo, vamos, encajaba perfectamente con estos tíos. Eran gente que se parecía. A mí lo que pasa es que yo lo que creía mucho en Marx. Yo leía bastante a Marx y creía bastante. Sigo teniendo mucha admiración por Marx en el sentido de que, en fin, que fue un gran pensador, pero se equivocó mucho. Y, pero, en fin, pero en aquel tiempo yo veía mucho menos equivocaciones. Siempre lo de la dictadura del proletariado, eso sí es lo que sé. Ya te digo que para mí era un poco la raya roja, ¿no? Eh, y, pero sí, entonces yo estaba en un ambiente. Bueno, a mí me pasaba una cosa, que yo estaba casado con una norteamericana entonces. Es una chica que conocí en Madrid, que estudió en Harvard y hizo una tesis sobre Valle Inclán, porque ella estudiaba literatura, sobre todo española e italiana. Y a mí, que la literatura siempre me ha gustado, siempre he leído mucho, Valle Inclán siempre me ha gustado mucho. Yo me acuerdo que yo le ayudé mucho con la tesis a ella, porque yo entendía Valle Inclán, como tú sabrás, escribe un español que es bastante, no es el más accesible, bastante accesible. Y entonces ella, que era una chica muy inteligente y que sabía mucho español, pero Valle Inclán, muchos españoles tienen defecto, no leen a Valle Inclán porque les da pereza. A mí me encantaba, pero yo en ese sentido tengo una sensibilidad literaria, no digo que sea una cosa extraordinaria, pero poco común en gente que hace... En gente que hace números, historia social. Sí, pero bueno, a ver los haylos también. Pero bueno, el caso es que me acuerdo que ella a veces se enfadaba conmigo, se ponía de mal humor, porque yo le explicaba cosas que ella no entendía. Y encima de que se las explicaba, encima se ponía mal. No te creas tú que eres más listo que yo y tal. Esas cosas que tienen las mujeres de rivalizar y eso. Pero a mí me ayudó mucho ella, porque claro, ella era una norteamericana universitaria, claro, para sus profesores, pues el que estuviera casada conmigo era una cosa mejor, porque además de todo se casa con un español, ¿no? Entonces, pues yo creo que para ella era un mérito estar casada conmigo frente a gente como Raimundo Lida, Juan Marichal, que eran sus profesores, y Gilman, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora, David Gilman, yo creo que era David Gilman, que era yerno de Jorge Guillén. Estaba casado con la hija de Jorge Guillén. Y también conocí a don Jorge, como le llamaban siempre. Me invitaron a cenar una vez en casa de Gilman. Y Claudio Guillén estaba también en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién? Claudio Guillén, el hijo de... Sí, Jorge, pero yo no le conocí, pero Roberta, mi mujer, la había conocido, yo creo que había tomado algún curso con él. Y me hablaba mucho de Claudio Guillén, efectivamente. ¿Y qué contrastes veías entre Wisconsin, el Wisconsin del año 63, años 60 y la España de la que tú venías? ¿Fue decepcionante Estados Unidos o fue tan sorprendente como uno podría imaginar en una escena de película que uno llega? No, pues bueno, yo la verdad es que no había estado nunca en Estados Unidos. Mi hermano pequeño estudió un año en Estados Unidos en el programa American Field Service, que era un programa precisamente para chicos un poco más jóvenes en high school, no en la universidad. De modo que yo siempre había tenido mucho interés, mucha admiración por Estados Unidos, siempre era un país que me era simpático a priori. Y bueno, pues la ventaja para mí también era tener a Roberta al lado, que me guiaba un poco, que me explicaba cosas, que tal y que cual. Y bueno, ella se doctoró, nos fuimos a Madison, Wisconsin, y entonces yo estudiaba en el Departamento de Economía
y ella hacía su tesis sobre Valle Inclán. Ya ella te había hecho los cursos de doctorado y tal, y entonces hacía esto sobre Valle Inclán y leíamos a Valle Inclán los dos y muchas cosas que no entendía. Por ejemplo, hay uno de los esperpentos que se llama La hija del capitán, que es sobre, realmente la historia es el golpe de Primo de Rivera. Un poco deformado y tal y cual, pero con unos amores ahí, como siempre, medios purios y cosas de esas de Valle Inclán. Y entonces ella no se dio cuenta de que eso era sobre el... Claro, primero yo sabía historia de España. Ella había estudiado algo de historia de España, pero yo sabía más. Entonces yo me di cuenta de que yo me acuerdo que hay un momento que habla de la carátula borbónica de Valle Inclán, claro, era ese Alfonso XIII. Pero bueno, pero ya no se daba cuenta, no reconocía, no se dio cuenta de que era eso. Yo se lo expliqué y entonces le sentó bien, pero mal. De eso de que para su tesis yo la entendiera mejor que ella. Esas cosas graciosas que ocurren. ¿Y por qué te interesa a ti hacer ese estudio? Claro, tú has estudiado mucho, para quien no te ha leído, la historia económica de España del siglo XIX y del siglo XX. Sí. La historia, también la relación de la bolsa con el desarrollo económico. Sí. ¿De dónde te vienen esas inquietudes? Y sobre todo, ¿cuáles son las tesis que sacas más importantes de eso? Es decir, bueno, pues ¿tú qué observas en la historia económica para entender la historia de España? Una cosa muchísimo, porque yo como marxista que era, yo creía que los monopolios eran buenos y el mercado malo. Y claro, luego me di cuenta que era todo lo contrario. A mí, es decir, yo soy una persona racional. Yo soy una persona que si a mí se me demuestran una cosa, yo cambio de opinión. Aunque no soy como Sánchez, pero sí, es decir, sí, hay que cambiar de opinión por los motivos adecuados. Por los motivos adecuados, es decir, que es cuando la evidencia, claro, yo me acuerdo que hice un trabajo del que estoy bastante orgulloso sobre la introducción de la dinamita en España y del papel de Nobel y todo esto, y resultaba que efectivamente todo el papel del monopolio, tal, ahí estaba clarísimamente, y se daba uno cuenta de cómo el monopolio servía pues para sobre todo, hacer unos beneficios bárbaros, tener unos precios muy altos. Y entonces también me di cuenta de que en la época el hermano de Luis, Leandro, yo no sé si tú lo conoces, no. Leandro Prados, no sé si te suena, es un discípulo mío y es un gran historiador económico. Yo creo que es el mejor historiador económico que tenemos en España. Entonces ha hecho muchos estudios cuantitativos muy claros de las ventajas es decir, el crecimiento español siempre ha sido más rápido cuando ha habido liberalizaciones del comercio que al contrario. Pero no solo, por ejemplo, siempre se ha hablado del plan de estabilización del 59, que fue seguido, pero es que el famoso arancel Figuerola del 1869, es curioso, un siglo de diferencia, también fue un arancel, el único arancel más o menos librecambista que hubo en España, y fue seguido de mucho lío, de mucho jaleo, muchas guerras y muchas revoluciones, muchas cosas, pero crecimiento. La renta aumentó. ¿Cuál dirías que han sido las peores decisiones en materia económica que se han tomado en la historia contemporánea de España? Digas, esta decisión tenemos la evidencia de que han sido muy perjudiciales para... Sí, una buena pregunta. Desde luego, las subidas de los aranceles nunca han sido buenas, siempre han producido contracciones. Lo único que la defensa, por ejemplo, a mí el arancel Cánovas, el famoso arancel Cánovas, que fue una subida, es decir, hubo el arancel Figuerola, que más, Figuerola era catalán, como su propio nombre indica, Figuerola es un apellido muy catalán, y bueno, en Cataluña le consideran un traidor. Bueno, Cataluña consideran traidores a todos los catalanes que no eran... Ahora te voy a preguntar sobre Cataluña. Sí.
Pero a Figuerola, a Fernando Católico, no les gusta nada tampoco. Vicens Vives tampoco les gusta, porque era porque era un hombre inteligente y que no estaba cegado por la pasión nacionalista. Bueno, eso yo creo, pero es decir, después de la Arancel Figuerola, como digo, a pesar de todo el lío que siguió, porque fue todo el periodo revolucionario, del sexenio revolucionario, que fue un lío de miedo, pero a pesar de todo hubo crecimiento. Pero luego, con la restauración, con Cánovas procuró no quitar el arancel, pero sí atenuar su librecambismo. Y entonces, desde 1875 hasta 1890 aproximadamente, esos 15 años, pues es un liberalismo atenuado, arancelario. Cuando viene Sagasta baja un poco los aranceles, cuando viene Cánovas los sube. Pero en el año 89-90, Cánovas pone un arancel altísimo de defensa, sobre todo para no importar trigo y textiles por esto, y muchos productos industriales, sobre todo siderúrgicos y tal. Entonces, a mí me parece que Cánovas cometió un error muy grande. Lo único que se podía decir es que, bueno, a veces la transición era demasiado rápida. Entonces, claro, si tú tenías, por ejemplo, en la industria textil, a base de protección, se había creado una industria textil, sobre todo en Cataluña, fuerte. Claro, si bajabas los aranceles, los textiles, no solo británicos, sino también holandeses, franceses, competían y hundían los precios, y entonces los industriales catalanes pues perdían dinero, o por lo menos no ganaban tanto dinero. Entonces eso es uno de los grandes temas. Es posible que uno pudiera decir, bueno, si bajan los aranceles demasiado rápido, vas a crear un problema de desempleo muy fuerte que va a crear tensiones sociales y todo esto. Bueno, pero el arancel Cánovas fue brutal, una subida brutal en casi todo. Y entonces hubo un parón en la economía muy fuerte. Yo creo que Cánovas, personaje que a mí no me es antipático, porque yo creo que como político hizo una labor que estuvo bien, pero con esa obsesión proteccionista al trigo, pues causó hambre. Le llamaron el arancel del hambre, y parece que en los años 90 España pasó hambre a causa de esto, de que se encarecieron tremendamente, porque España es un país con muy malas condiciones para el cereal. Es un país muy seco, muy rocoso. Entonces el trigo español tenía unos rendimientos mucho más bajos que el francés. Solo las zonas de regadío que eran escasas y que se utilizaban para otras cosas. Entonces a mí me pareció que eso fue un error muy, muy grave de Cánovas. Y ahora que hemos hablado de Cataluña y de los aranceles, ¿en qué momento tú empiezas a ver que se está elaborando un relato sobre Cataluña que evidentemente existía, el nacionalismo antes, desde finales del siglo XIX, podemos rastrear, ¿no? Pero ¿en qué momento ves que se está volviendo hegemónico y que comienza a ser también un problema para la propia estabilidad constitucional? Pues eso con la dictadura de Primo de Rivera. Ahí fue donde Primo de Rivera estuvo muy torpe, en don Miguel, con el dictador. Entonces, porque Primo de Rivera fue apoyado por la burguesía catalana. Es decir, él era capitán general de Cataluña. Y entonces los catalanes le apoyaron mucho al principio, porque él prometió que iba a respetar mucho a Cataluña y tal y cual. Pero yo no sé por qué exactamente, porque también he leído bastantes libros, pero no encontré una pregunta clara de por qué de repente se convirtió
pues anticatalanista o anti... A mí el catalanismo no me respeta ninguna simpatía y como no me la respeta, me la provoca el madrileñismo, ni el castellanismo, ni nada, ni un ismo de estos me parece bien. Pero sé por qué el catalanismo tiene que ser mejor que los otros ismos. Pero el caso es que el sentimiento catalán, pues claro, de repente Primo de Rivera dijo que no se podía emplear el catalán escrito prácticamente. Y cometió una serie de cosas que ofendieron muchísimo a la burguesía catalana, a Prat de la Riba y a Cambó y todos estos, hasta el extremo que con Primo de Rivera empezó a crecer el catalanismo de izquierdas, el catalanismo apareció por entonces los principios de Esquerra Republicana y este tipo de cosas. Y entonces, cuando vino la República, resultaba que Cambó, que al fin y al cabo era un hombre de centro, derecha, y entonces no era un fanático, se había apartado por Macià, Francesc Macià, y luego Companys y todos estos que eran unos pirados de muy poca categoría intelectual comparados con Cambó, desde luego ninguna. Claro, pero esos fueron los que triunfaron con la República y ya desde entonces pues los que empezaron a presionar para el estatuto y consiguieron el estatuto. Y una vez consiguió el estatuto, como pasa siempre, una vez consiguieron el estatuto dicen, ahora queremos la independencia. Y ya estaban planteando este tipo de cosas al final de la República. ¿Y cómo ves en este momento? Bueno, tú has escrito mucho durante todos los años también del procés. Sí. Has intentado dar contexto histórico a las reivindicaciones del nacionalismo catalán, también el contexto económico. ¿Eres optimista respecto al futuro? ¿No? Soy muy pesimista. Hombre, cuando resulta que tienes un gobierno que en lugar de aliarse con el otro partido grande y constitucionalista, se alía con los separatistas, es que es una cosa realmente intolerable. A mí, no tiene perdón de Dios esto, no tiene sentido ninguno. Como historiador, ¿te duele ver que el relato manipulado del nacionalismo se está abriendo hueco como relato oficial? Sí. Me duele muchísimo porque es mentira. Lo del catalanismo se ha dedicado a mentir, pero vamos, es la cantidad de mentiras en fin, por ejemplo, nos presentan la guerra de sucesión española como una guerra entre catalanes y castellanos, y esto es absolutamente falso. Es decir, los catalanes no estaban luchando para que en el trono de España se pusiera a un pretendiente austriaco en vez de al pretendiente francés, que era legal. Era legal, entre otras cosas, porque lo había nombrado Carlos II, que luego era un desastre, pero en fin, había nombrado... Probablemente tenía también, por parentesco, que era más cercano el de Felipe, que fue Felipe V, Felipe d'Anjou. Pero... Entonces, el hecho, es decir, lo que ocurre esa es la mentira Aragón, inaugural, ¿no? La mentira inaugural del nacionalismo es esa, ¿no? Es esta. En la corona de Aragón tenía más partidarios Carlos, el archiduque. En la corona de Castilla tenía más partidarios Felipe. Pero había muchos partidarios de Felipe en la corona de Aragón y muchos partidarios de austriaco. Fuera, es decir, no era una... Si no eran dos bandos tan claros. No eran dos bandos. Y claro, y lo han convertido en eso. Entonces, yo creo que es decir, hay esa resistencia heroica de Barcelona, que fue heroica, pero que realmente fue estúpida. Porque no tenían ya nada que hacer. Es decir, la guerra, esta guerra de sucesión española fue parte de toda una guerra muy complicada entre austriacos, ingleses, alemanes y tal, holandeses. Y entonces, bueno, pues los austriacos querían un bando y eran todos, en cierto modo, antifranceses, porque lo que no querían es que hubiera un rey francés y Luis XIV en Francia.
cosa que luego ocurrió y no pasó nada. Pero en fin, que no lo querían. Y entonces estos fueron los que apoyaron al de Austria y se arregló con los catalanes, con los... Pero esto es interesante pero porque... luego, Sí. perdóname, pero la guerra se acabó y hubo un arreglo y se acabó y ya llegó un momento en que la alianza austro-inglesa en el 15 o por ahí ya aceptó, hicieron un pacto, se acabó la guerra y lo único que quedó fue una parte de Cataluña, una parte, y Baleares, que siempre se olvidan, pero porque Lérida prácticamente siempre estuvo del lado francés, del lado de Felipe V, y entonces con una pequeña ayuda inglesa, porque les tenía simpatía, aguantó Barcelona 2 años allí, pero que no tenía, no tenía, porque además el archiduque se había ido porque su hermano se había muerto y se había convertido en emperador Del Sacro Imperio Romano. Entonces tampoco tenían ni siquiera pretendiente, fue un emperramiento. Pero es interesante, volviendo a lo que hablábamos antes de los aranceles, porque claro, se habla, el relato del nacionalismo es que a partir de ese momento Cataluña está sometida a España y en una situación de colonización y demás. Y sin embargo, lo que sucede es la incorporación también o el acceso de Cataluña, digamos, a todo el comercio americano, transatlántico, efectivamente, y los aranceles y el gran enriquecimiento de... Es decir, que incluso el relato victimista posterior también es... A Cataluña le fue de cine. Es que, claro, te dicen, no, estaba bajo la opresión. Entonces, cómo me explicas que Cataluña a finales del siglo XVIII era la región más rica de España? Pero es que hay muchísimas maneras de medirlo. Entre otras, las tasas matrimoniales. La gente en Cataluña se casaba antes, porque era más rica, claro. Cataluña creció demográficamente mucho más rápidamente que el resto de España. Les fue muy bien con Felipe V, a quien odian. Pero son todas mentiras. Leímos hace unos días en este periódico y en otros medios también lo han recogido, que te habías juntado con otros intelectuales para impulsar una iniciativa precisamente motivada un poco por el desengaño con este Partido Socialista, es decir, un partido que pueda defender la socialdemocracia sin esas alianzas con el nacionalismo que son contra natura desde vuestro punto de vista, y el mío, yo coincido con esa opinión. Cuéntanos en qué consiste esta iniciativa política. Pues la verdad es que está completamente en agraz, es decir, es una cosa que hemos, durante este verano un poco, hemos planeado así, medio de vacaciones y tal, hemos producido un manifiesto que intentando explicar por qué nos llamamos la Tercera España, pero vamos, la idea, entonces este manifiesto ha tenido el apoyo de gente muy ilustre y muy apreciable, y eso nos ha dado mucho ánimo, pero estamos todavía en embrión. Pero la idea es clarísima, es eso, es ofrecer a la gente de centro-izquierda pues un partido que se compromete a no hacer las barbaridades que está haciendo este señor. Es que ya hizo en su primer mandato, y que en el segundo amenaza, en este segundo mandato, que es absolutamente, será legal, pero es ilegítimo. Han perdido las elecciones 2 veces, lo cual significa que la sociedad española los rechaza. Si no han perdido más es porque los independentistas catalanes han votado por ellos. Es decir, estos, si se han mantenido con los mismos diputados que tenían, es porque les han votado no los socialistas, sino los independentistas. Esto no lo quieren leer, no lo quieren entender. Es la ambición de un personaje que se ha apoderado del Partido Socialista, lo ha desvirtuado, lo ha convertido en una cosa rarísima. Y yo creo que realmente, me decías antes, yo soy muy pesimista, porque es que este tío es capaz de retorcerlo todo. Y claro, se ha apoderado del Tribunal Constitucional
Y entonces, pues el Tribunal Constitucional, cualquier cosa que él les pida que le digan, lo dirán. Y ¿Crees que habrá un constitucional referéndum? o inconstitucional. ¿Crees que habrá un referéndum de autodeterminación? No lo sé, porque claro, el juego de este es engañar a todos. Es engañar a los españoles españoles y a los españoles separatistas también. Entonces, si puede pasar esta amnistía, que es una monstruosidad, y tal, entonces, y gobierna, entonces intentará hacer lo mismo que ha hecho en la pasada, que es tenerles entretenidos y decirles que sí, que sí, que sí, pero no hacer el referéndum. Porque claro, el referéndum dirán, si hacen el referéndum dirán, no, es consultivo. Un referéndum no es consultivo, un referéndum de esa naturaleza no es consultivo. También era consultivo el Brexit, el referéndum del Brexit. Una vez que tienen la mayoría, ya no puedes. Entonces, eso puede darse, pero también puede darse que hartos de las mentiras y de los enredos y de los... he dicho esto, pero luego digo lo otro y tal y cual. Estos tíos, Puigdemont y Aragonés y tal, pues le dejen de votar y si le dejan de votar, pues es posible que lo obliguen a que acorten la legislatura pronto y entonces hay otras elecciones y entonces en esas otras elecciones pues quién sabe lo que pueda pasar, porque yo ya de los españoles tampoco acabo de ser... ¿Te han decepcionado más tus conciudadanos que los políticos? No. Yo, desde luego, un fenómeno como el de Sánchez, yo creo que en España yo creo que no se conoce desde Fernando VII. Es un felón de esa categoría. Yo creo que no. Yo creo que en las elecciones del 23 de julio hubo un poco de todo. Es decir, estuvo muy astuto, mucha gente estaba en la playa y no vino a votar. Las predicciones de las encuestas y tal, yo estoy convencido que a mucha gente dijo, ¿para qué nos vamos a ir a Madrid si estas elecciones están ganadas? Es decir, que anunciaban 180, más de 180 escaños entre los dos partidos de derecha. Entonces, y eso por un lado. Después, yo creo que hubo pucherazos y trampas, como la historia del tren valenciano, que por lo que se ve jamás ha fallado esa bomba para desaguar el túnel, más que el día de las elecciones por la tarde. Es que realmente... y cosas de ese tipo, porque ¿Tú crees que hubo... pequeños pucherazos? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Pero también hubo esa cosa de que los muchos que iban a votar en contra de Sánchez, pues se relajaron. Estaban de vacaciones y se confiaron y no vinieron. ¿Y te decepciona que el Partido Socialista, salvo las figuras que todos conocemos que están, digamos, un poco fuera del centro del tablero, ninguna se haya manifestado, o sea, desde dentro no haya habido ninguna tensión interna? Es decepcionante, pero es que el Partido Socialista ya no es un partido ni es nada. Yo no sé muy bien cómo lo ha hecho, pero se ha convertido... el partido no le controla en absoluto. Él hace lo que le da la gana y decir, ha llenado todos los puestos de gente que le deben el puesto a él, extraordinariamente mediocres, que saben que como están viviendo ahora no van a vivir en su puta vida. Y entonces pues son fieles, lo que sea, les es igual. Intelectualmente son mediocres hasta el letra. No, estoy convencido de que no saben lo que es la división de poderes, y si lo sabe, que no lo sabe, vamos, de verdad, a lo mejor hablan de ello, pero no saben lo que quiere decir y lo que implica que no haya división de poderes. Y así sucesivamente. Entonces, para mí es una decepción. Lo que pasa, lo que me ha asombrado es
el número y la categoría de los socialistas que se han puesto en contra, como Guerra y Felipe González, que les ha costado muchísimo, pero de repente ha salido. ¿Tú fuiste votante de Felipe González? Valientes, ¿Fuiste votante de Felipe González? Una vez, en el 82. Claro, en el 82 se había venido abajo UCD y había habido el golpe de Tejero. Y entonces yo decía, bueno, pues parece que el único partido serio y tal. Vamos, Juan Carlos, el rey Juan Carlos, no sé si les votó, pero les hubiera votado. Estaba entusiasmado con que vinieran los socialistas. No digo que lo mío, hombre, yo siempre era simpatizante del socialismo. Me pareció muy bien, además, cuando el año 79, creo recordar, Felipe González hizo una maniobra para que el partido dejara de ser un partido soi-disant revolucionario y se convirtió en un partido socialdemócrata de verdad. Eso lo hizo muy bien Felipe González. Entonces, por todas esas razones, yo le voté. ¿Por qué dejé de votarle? Francamente, por Maravall. La política me desilusionó. Hombre, yo soy un universitario, yo venía de Estados Unidos, yo creía que la universidad española iba a converger un poco con el modelo norteamericano. Tú lo has disfrutado. Para mí, mis dos modelos de educación son el Colegio Estudio y la Universidad de Wisconsin, donde estudié. ¿En qué consistió, para que la gente que nos escuche, la reforma de Maragall? Que resulta de Maragall, perdón. Pues el timo de la estampita consistió en dejar las cosas como estaban, básicamente, dejar las cosas como estaban. Y todos, bueno, es una cosa muy complicada, pero todos los que estábamos, bueno, primero se benefició Maragall, personalmente, y muchos de su gente, porque estos, igual que yo, habían hecho unas oposiciones a una mini cátedra que se llamaba agregación. Término francés. Una figura copiada del francés, que era exactamente igual que ser catedrático, era lo mismo. Las oposiciones eran igual, había un ejercicio que era un poco distinto, eso era todo. Entonces, el agregado pues era un catedrático que cobraba un poco menos y tal. Se suponía que era un escalón inferior, pero muy poco. Y entonces, precisamente, Maravall era agregado. Había muchos agregados. Y yo también fui agregado, pero para subir a catedrático me marché de Madrid no oposité, sino concursé a una cátedra en Valencia. Y estuve en Valencia, me marché de Madrid para ser catedrático. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, suprimimos la figura del agregado y todos los agregados se convierten en catedráticos. Claro, entonces le dijeron, bueno, pues entonces los PNNs. Los que se han ido sí. estarán antes para hacerse catedráticos a donde estaban, porque claro, todo el mundo quiere estar en Madrid, menos los que de Barcelona. Pero no, Maravall, que era agregado en Madrid, se quedó de catedrático en Madrid. Yo, que me había hecho catedrático yéndome a Valencia, me fastidié. Si no hubiera hecho eso, me hubiera quedado de catedrático en Madrid yo también. Bueno, es decir, pero bueno, eso es una cosa muy pequeña. Pero no se reformó nada. Yo me acuerdo que Maravall, que yo conocía y que además era de mi colegio, pues nos invitaba a un grupo de gentes que consideraba él a unas cenas precisamente para hablar de la ley de reforma universitaria. Y entonces cuando dijo esto, varios de nosotros montamos en cólera, le dije que estaba muy mal. Pero vamos, yo lo que le decía es, tú lo que tienes que hacer es la ley Azaña de la universidad. Azaña obligó a los militares a más o menos jurar la fidelidad a la República y los que no querían se iban a la reserva con el sueldo entero. Entonces, yo le decía es, mira, aquí lo que tienes que hacer es decir, como esta es la universidad franquista, vamos a hacer tabula rasa. Todos los que son catedráticos, si quieren, tienen que pasar una prueba. Y si no pasan esa prueba, se van a su casa con el sueldo entero, pero se van. Es decir, que los catedráticos malos se retiren cómodamente.
para ahí que te vi, ni hablar. ¿No? Hizo lo otro. ¿Y por qué? Bueno, ¿Por fidelizar a ese votante? Porque estaba PC Barba, porque estaba el otro, porque claro, los socialistas tenían un lobby y político en las Cortes y tal, muy fuerte. Y entonces hicieron eso. Hubo antes un ministro de Educación que se llamaba Luis González Seara, que ese sí que pensaba hacer una reforma. Pero le quitaron, vamos, este era un hombre de izquierda moderada que estaba con la UCD. Y hizo algunas cosas que estaban muy bien y tenía ese espíritu. Pero cuando se acabó UCD, pues se dejó de ser ministro, entonces vino Maragall, y entonces Maragall hizo realmente petrificó la universidad. Es decir, prácticamente hizo numerarios, es decir, fijos, a todos los PNNs. De una manera o de otra, había una serie de pequeñas pruebas, yo participé en alguna de ellas, pero en fin, ¿tú qué esperabas? Incluso los que no pasaron las pruebas acabaron. No echaron a nadie. Y claro, si no te echan, te quedas. Y si te quedas, te acabas haciendo profesor. Bueno, vamos a acabar ahí, pero Gabriel, te quería preguntar por la última pregunta que hacemos siempre, que es que nos recomiendes a alguien que podamos invitar a este sofá. Mira, yo conozco a mucha gente que vale mucho. Quizá no conozcáis porque es un hombre muy modesto y tal, a un físico que hay en Valencia que se llama José Adolfo de Azcárraga, que es un físico, tengo entendido, muy bueno, que yo no puedo juzgar porque no sé mucho de física, pero es uno de los físicos, es un hombre de mi edad, está ya jubilado y tal, mejores que hay en España, y además es un hombre que está muy involucrado en temas de educación. Y entonces ha trabajado mucho, ha escrito mucho sobre temas de educación. Yo estoy muy de acuerdo con él sabe muchísimo más que yo de eso. Y yo creo que es un hombre que vale mucho y que... ¿Viene por Madrid de vez en cuando? Sí, sí, viene por Madrid. Ahora está en el Colegio de Eméritos, que donde yo le recomendé y entró, porque vamos, no es que no entró por recomendación, pero uno propone a gente y luego se estudia y tal. Entonces, está el Colegio de Eméritos, sí, viene a Madrid a menudo, sí, yo no creo que tuviera el menor problema. Tomo nota de los dos nombres. Muy bien. Gabriel, muchísimas gracias. Ha sido un placer para nosotros también. Es contar mi vida y mis ideas. Muchísimas gracias.